El próximo 21 de enero, de madrugada en España, disfrutaremos de un eclipse de luna total. Se trata de un fenómeno astronómico excepcional. Este será uno de los eventos más deslumbrantes que podremos ver en el cielo durante este 2019. En la noche del 20 de enero, domingo, y madrugada del 21, lunes, las personas en América del Norte y del Sur, así como el oeste de Europa, África y Asia, serán testigos de cómo la luna se oscurece lentamente para luego volverse roja. Voy a hacer una aclaración importante sobre este acontecimiento astronómico, y es que al anochecer, aparecerá la luna, una luna llena espectacular, se apreciará más brillante y más grande de lo habitual, de un color grisáceo como solemos verla habitualmente. Pasadas unas horas y ya de madrugada, comenzará el eclipse, en el momento en que la luna se cubrirá poco a poco con la sombra de la Tierra. Y aunque el eclipse va a llegar a ser total, hay que dejarlo claro, que la luna no va a desaparecer de nuestra vista por completo, no se va a ocultar, no va a ser invisible en el cielo, la seguiremos viendo, pero irá perdiendo de forma muy notable su brillo, y su color pasará del grisáceo habitual a un espectacular rojizo marronáceo, pero con muy poco brillo. A las 5 de la madrugada del 21 de este mes será cuando se presente en su máxima plenitud este eclipse, será total en ese momento. Luego irá pasando el tiempo y muy despacio, lentamente, en 3 horas irá saliendo la luna de la sombra de la Tierra e irá adquiriendo de forma gradual más brillo y su color grisáceo habitual. Este fenómeno es conocido como superluna de sangre. Y ocurrirá la noche del 21 de enero, de madrugada, y podremos observar 4 eventos astronómicos a la vez. Un eclipse de luna total, una superluna, una luna de sangre y una luna de lobo. Vamos a recordar, de forma breve, estos 4 fenómenos. ¿Qué es un eclipse lunar? Un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando una zona de sombra que oscurece a la Luna. Para que suceda un eclipse, los 3 cuerpos celestes, la Tierra, el Sol y la Luna, deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan a la Luna. Por eso estos eclipses solo pueden ocurrir en la fase de luna llena. Es decir, la Luna se cubrirá completamente con la sombra de la Tierra. Lo de superluna viene porque en ese momento, durante el eclipse, la distancia entre la Luna y la Tierra será de 364.640 kilómetros. Es su máximo acercamiento a nuestro planeta. De esta manera, se verá más grande de lo acostumbrado, un 10%. E incluso, se verá aún más brillante. ¿Por qué luna de sangre? Nuestro satélite, en fase de luna llena, y mientras esté bajo la sombra de la Tierra, durante el eclipse, quedará completamente envuelta por un manto rojizo marronáceo. Esto ocurre porque mientras la Luna está bajo la sombra de nuestro planeta, la atmósfera terrestre proyectará los rayos rojos hacia su superficie, dándole ese misterioso color rojizo. Esta superluna de sangre también es conocida como luna de lobo, debido a una tradición de una tribu norteamericana, que denomina así a la primera luna llena de cada año. ¿La razón? Esta luna coincidía con los aullidos de animales hambrientos que se quejaban del duro invierno. Aparte del nombre, su importancia radica en que será el último eclipse lunar total que adornará los cielos de la Tierra hasta el 26 de mayo de 2021. Este fenómeno será visible desde América del Norte, América del Sur, oeste de Europa y África. Estos 3 fenómenos podrán ser vistos entre el 20 y el 21 de enero de 2019 solo en el hemisferio occidental de la Tierra. Todo el continente americano, desde el norte hasta el sur, parte del oeste de Europa y África. En esta imagen se muestra el mapa mundial con 2 regiones. La región sombreada, donde no se podrá ver el eclipse lunar, y la región en blanco, en donde sí podrá ser visto. La imagen detalla el tipo de eclipse, dependiendo de la magnitud de la penumbra. España, al estar al oeste de nuestro continente, será uno de los pocos países europeos desde donde se pueda ver el fenómeno en su totalidad, afortunadamente para nosotros. El eclipse total durará 1 hora y 1 minuto.
El 21 de enero de 2019 en España, se iniciará el eclipse de luna a las 4:34 de la madrugada, que es cuando se comenzará a oscurecer desde un lateral y lentamente irá avanzando esta sombra, hasta cubrirla entera, lentamente y llegar al máximo eclipse, el total, cuando toda la luna quedará cubierta por la sombra de la Tierra, fenómeno que se observará durante una hora aproximadamente, estará cubierta totalmente sobre las 5:02 de la madrugada. A partir de este momento, será cuando la luna comience a salir muy lentamente de esa sombra, finalizando este evento a las 8:48 de la mañana del 21 de enero. En este momento habrá finalizado este magnífico y espectacular evento astronómico. Si queréis disfrutar plenamente de este espectacular fenómeno astronómico, debéis hacer una salida al campo, alejados de cualquier población o zona habitada, para evitar las luces artificiales que impiden ver el cielo con una oscuridad limpia de contaminación lumínica y natural. Como beneficio adicional, las estrellas serán más visibles durante el eclipse total, ya que la luna parecerá mucho menos brillante de lo normal. El inconveniente es que es necesario madrugar o esperar a altas horas de la madrugada, y la climatología tampoco acompaña, pues este mes de enero está siendo más frío de lo habitual. Y algo importante, es que podremos ver este espectáculo nocturno a simple vista, no necesitamos prismáticos ni telescopios para ser testigos directos. Y crucemos los dedos para que sea una noche despejada, sin nubes. Este evento muchas veces se toma como un mal presagio en algunas culturas, estas creen que es un aviso de que se van a producir desastres o catástrofes naturales, como por ejemplo terremotos o erupciones volcánicas, etc. Pero no se puede afirmar ni mucho menos que esto ocurra así. Pero algunas veces, a causa del azar y coincidencia, estos eventos ocurren ese mismo día o días después, pero que no tienen relación alguna. Es decir, lo mejor es admirar estos eclipses y no pensar que son los causantes de ninguna erupción volcánica, ni terremoto, ni nada parecido, ya que se ha demostrado que no existe una relación lógica plausible. Como tengo algunos suscriptores en América del Norte y Sur, y allí también será perfectamente visible este eclipse de luna, os debéis guiar de la forma siguiente: si en España este evento, en su máxima plenitud se producirá a las 5:01 de la mañana del día 21, pues deberéis tener en cuenta la diferencia horaria de vuestro país con respecto a España, y restar esta y sabréis la hora exacta en que lo podréis ver en vuestros respectivos países. Por ejemplo, el momento en que se pueda observar este fenómeno en todo su esplendor, en la Ciudad de México, será a las 23 horas aproximadamente del 20 de enero, 6 horas menos. Aquí acaba este video, espero que os haya gustado y os sirva de guía para poder ver este espectacular y poco habitual evento astronómico en nuestro cielo nocturno. Un eclipse no es frecuente poder observarlo, así que aprovechad esta oportunidad. Podéis suscribiros a mi canal y así podréis disfrutar de este tipo de vídeos e información tan interesante. Saludos, hasta la próxima.